Hola, bienvenidos al canal Viviendo con Dolor y hoy vamos a hablar, en el tema de hoy vamos a hablar de alimentación y de cómo podemos combatir nuestro dolor con una alimentación sana, eliminando de nuestra dieta ciertos productos tóxicos que son el origen de múltiples enfermedades. Ya vimos en vídeos anteriores cuáles eran los determinantes de la salud, vimos que el principal determinante de la salud eran los estilos de vida y dentro de los estilos de vida la alimentación realmente era el determinante que más influye en la salud. Con lo cual es un tema importante el que vamos a tratar hoy. Lo primero que vamos a hacer es ver por qué necesitamos alimentarnos. Pues existen dos funciones principales por las que necesitamos alimentarnos. Por un lado, función plástica, es decir, día a día, cada día necesitamos reparar multitud, millones de células que están dañadas y repararlas por células nuevas, ¿de acuerdo? Reparar nuestros tejidos dañados. Y por otro lado, también existe una función energética, ya que el organismo, para su funcionamiento diario, necesita el consumir energía, y esta energía la extrae igualmente de los alimentos. Dentro de los alimentos, dentro de los nutrientes, tenemos unos macronutrientes, que serían los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, y los hidratos de carbono simplemente los vamos a utilizar como función energética para obtener energía a través de ellos. Las grasas las vamos a utilizar tanto como función plástica, es decir, van a formar parte de nuestras células y también las podemos utilizar para obtener energía a partir de ellas. Mientras que las proteínas solo las vamos a utilizar como función plástica. Tenemos también micronutrientes como las vitaminas y minerales y el agua, que es el principal componente de nuestros seres vivos, de los seres vivos. Hasta un 60% es agua. Es decir, que al final realmente nuestro cuerpo son proteínas, grasas y agua, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco uno a uno para qué se utilizan. Generalmente los hidratos de carbono los podemos diferenciar entre los azúcares o hidratos de carbono simples, entre los que tenemos el azúcar y las harinas refinadas, los almidones o hidratos de carbono complejos, ahí tenemos el pan, los cereales, la pasta, las patatas y la fibra, que es un tipo de hidrato de carbono que el organismo realmente no puede absorber y que lo aportan las frutas, las verduras, las nueces, las semillas, etc. Entonces, el tema está en que para que se absorban estos hidratos de carbono, para que pasen la barrera intestinal, tienen que convertirse en azúcares simples, ¿vale? Tanto los almidones complejos como la fibra tendría que transformarse en azúcares simples para poder absorberse por el intestino. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tomamos azúcares simples, lo que va a producir es un aumento muy importante de la glucosa en sangre, lo que llamamos que tienen un índice glucémico muy alto, y esto es tóxico. Esto va a poner en marcha un poco la cadena de la inflamación, es decir, necesitamos eliminar esos niveles de glucosa en sangre. Se va a disparar la insulina, que es la que va a tratar de pasar esa glucosa en la sangre a las células, ¿de acuerdo? Mientras que si nosotros tomamos los almidones que hemos visto, pues son índice glucémico bajo, el pico de glucemia no va a ser tan alto y realmente no va a ser tan tóxico, digamos, para el organismo. En cuanto a las proteínas es el principal componente de nuestras células, pero igualmente tampoco se absorbe como proteína en sí, sino que se tiene que descomponer por unas enzimas que son las proteasas en forma de aminoácidos, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos dos tipos de proteínas, las animales y las vegetales. Las animales, las que provienen de los animales, contienen realmente todos los aminoácidos esenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos los aminoácidos los podemos fabricar el organismo, sino que necesitamos aportarlos con la alimentación. Pues bien, las proteínas que tienen el origen animal contienen todos esos aminoácidos, mientras que las vegetales realmente no contienen todos los aminoácidos. Entre las vegetales, digamos, ricos en proteínas, tendríamos las legumbres. Y luego tenemos las grasas o lípidos, que tendremos que diferenciarlas entre las grasas saturadas, que son las grasas un poco que son sólidas a temperatura ambiente, mientras que las demás son líquidas. Por ejemplo, las carnes, las grasas que aportan la carne, los pescados, huevos, la leche, ¿de acuerdo? Luego tenemos las grasas monoinsaturadas, que serían un poco los aceites, ¿vale? La aceituna, están en la aceituna, los aguacates, los frutos secos. Y por último tendremos las grasas poliinsaturadas,
que serían también que son esenciales, es decir, les pasa lo mismo que a algunos aminoácidos, no los fabrica el organismo, sino que tenemos que tomarlos con la alimentación. Y que ya veremos, es muy importante el equilibrio entre las omega 3 y omega 6. Entonces, en base a eso, se organizaron pues las famosas pirámides nutricionales de comer bien, pero yo creo que esas pirámides nutricionales están un poco sesgadas porque están influenciadas mucho por lobbies, porque generalmente el origen de las pirámides nutricionales fue del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces tiene un sesgo muy importante con los productos agrícolas. A mí me gusta más lo que es el plato para comer saludable que sacó la Universidad de Harvard, ¿vale? Y en el que establece que el 50% de nuestra alimentación deben ser vegetales y frutas. Luego un 25% proteína saludable y por último los granos integrales, 25% granos integrales. Y de los aceites, utilizar simplemente el aceite de oliva, porque ya veremos que realmente los otros aceites están bastante desestructurados con el tema del refino. Y lógicamente, pues igual, tomar agua, té, café y demás, ¿vale? Es decir, que lo que hay que hacer es un poco, pues comer un poco de lo que hemos visto, comida real. Entonces, ¿qué problemas realmente existen actualmente? Porque hemos pasado de consumir alimentos naturales a consumir productos elaborados, precocinados, ultraprocesados, ¿vale? Entonces, hay algunos productos que realmente son mínimamente procesados, es decir, simplemente que están a lo mejor envasados o de alguna forma se mantiene para que no se estropeen, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, las verduras, las hortalizas, las frutas, los huevos, pescados, mariscos, carnes, toda esta comida, pues realmente tiene un mínimo procesamiento y es sana, digamos. Luego están los buenos procesados, por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra, los pescados enlatados, el jamón ibérico, los lácteos, ¿de acuerdo? Frente a esto ya tendríamos lo que se llamarían los ultraprocesados. Ahí estaríamos ya los refrescos, bebidas azucaradas, las harinas, todos los precocinados, la bollería, la comida rápida, que es donde realmente son fuente de múltiples productos insanos, ¿de acuerdo? Estos alimentos ultraprocesados, ¿qué productos insanos? Pues vamos a ir viéndolos uno por uno, pero los principales son los aceites vegetales refinados, los azúcares añadidos, las harinas refinadas y la sal, aditivos y contaminantes, ¿de acuerdo? Con respecto a los aceites vegetales refinados, pues hay que diferenciar muy bien lo que es un aceite virgen que un aceite refinado, ya que el aceite virgen realmente mantiene la matriz alimentaria, ¿vale? Mantiene esas proteínas, esas vitaminas, esos productos que realmente son positivos y sanos, mientras que el refinado, al final, los aceites vegetales refinados se van a obtener en base a un proceso de extracción, de refinamiento que realmente destruye la matriz alimentaria, perdiendo todo lo positivo que tendrían esos aceites, como son los alfacarotenos, los betacarotenos, los antioxidantes, por ejemplo, como la vitamina E. Entonces, entre estos aceites vegetales refinados, pues tenemos los típicos, el de girasol, el de palma, el de maíz, el de soja, ¿vale? Estos son muy utilizados por la industria alimentaria, por los ultraprocesados. Igualmente que las grasas trans, que al final lo que hacen es, mediante un proceso de hidrogenación, convertir el aceite líquido en grasa sólida. ¿Y por qué utilizan la industria alimentaria esos aceites vegetales refinados? Pues porque mejoran el sabor, se mejora la textura, son agradables al paladar, son muy palatables y por otro lado son muy rentables también porque es un bajo coste y fecha de caducidad larga, ¿de acuerdo? Al final, todo esto son causas de múltiples enfermedades, entre las principales son enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. ¿Dónde están fundamentalmente estos vegetales, estos aceites? Pues en congelados, por ejemplo en los canelones, las pizzas, el helado, en productos fritos como las croquetas, en las patatas fritas, en la bollería industrial, en la comida rápida, es decir, en todos estos productos existen una gran cantidad de aceites vegetales refinados. ¿Y qué problema tienen estos aceites? Que van a romper el equilibrio entre el omega 3 y el omega 6. Ya os dije en su día que estos ácidos grasos poliinsaturados
tendrían que estar más o menos en el equilibrio para estar sanos, digamos, para que fuera una comida sana, mientras que se asume que en España la relación llega a ser de 1 a 7 hacia el omega 6, ¿vale? El omega 6 es un producto inflamatorio frente al omega 3, que es un producto antiinflamatorio. ¿Qué bondades, qué funciones tiene el omega 3? Pues va a disminuir la inflamación, va a mejorar la salud cardiovascular, va a ayudar a combatir enfermedades autoinmunes, va a disminuir la obesidad y el síndrome metabólico, va a prevenir el cáncer y previene el deterioro cognitivo y de la memoria. Es decir, que tiene muchísimas funciones buenas, digamos, este omega 3. ¿Y qué alimentos ricos son en omega 3? Pues principalmente los pescados y mariscos, el salmón, fundamental. Luego también el atún, la sardina, la caballa, los arenques, semillas, legumbres como garbanzo, lentejas, verduras de hoja verde, la fresa, ¿de acuerdo? Todos estos son ricos en omega 3 que nos ayudan a mantener ese equilibrio. Frente a eso hay unos ricos en omega 6, lo que hemos visto, aceites de origen vegetal, como la soja, de girasol, de aguacate, y luego también los productos de carácter animal, pero alimentados con pienso, es decir, las carnes, leche y huevos de alimentos de animales alimentados con pienso también son ricos en omega 6. La segunda eran los azúcares añadidos, ¿vale? Pues, ¿por qué? Este es un problema, porque el azúcar realmente es adictiva. Al final, el azúcar genera en nuestro cerebro una sensación de placer tan fuerte que puede llegar a producir el mismo efecto que una droga de abuso, ¿de acuerdo? Por otro lado, también el azúcar nos sacia, con lo cual nos hace cada vez consumir más, con lo cual, al final es obesidad, diabetes, hipertensión y demás, ¿vale? ¿De acuerdo? El estudio Anibes establece que un niño, por ejemplo, de 8 años actual ya ha consumido más azúcar que su abuelo durante toda su vida. Es decir, que estamos comiendo muchísimo azúcar en todos estos alimentos ultraprocesados que estamos comiendo. ¿Qué problema tenemos cuando comemos demasiados azúcares? La glucosa realmente ya hemos visto que se utiliza para obtener energía, ¿vale? Entonces, lo primero que se va a utilizar es para la energía inmediata, lo que tiene que consumir en ese momento. Mucha de esa energía la va a consumir el cerebro. El cerebro consume mucha energía, también el riñón y los músculos, ¿vale? Y una vez que satisface esa energía inmediata, digamos, el resto lo almacena. ¿Cómo lo almacena? Lo almacena en forma de glucógeno en el hígado y en músculos para cuando se necesite, y cuando ya están saturados esos almacenes en el hígado y en el músculo, lo que se convierte es en grasa, en triglicéridos. Con lo cual, su exceso va a producir un aumento de triglicéridos, un aumento de colesterol, diabetes e hipertensión. Con respecto a las harinas refinadas, pues el problema que tienen es que con el procesamiento realmente los cereales integrales, los granos, pierden la matriz, alterando el alimento. Por ejemplo, el grano de trigo se compone de salvado, de germen y de endospermo. El salvado es un poco la fibra, que realmente nuestro cuerpo no digiere. El germen, que es rico en vitaminas y antioxidantes y ácidos grasos. Y el endospermo, que realmente son los carbohidratos en forma de almidón, que es el 80%. Pues bien, cuando refinamos un grano integral, lo que hacemos es simplemente utilizar el endospermo, ¿de acuerdo? Por eso, en principio, por ejemplo, el pan se dice que aporta prácticamente en España el 12% de las calorías que consumimos. Por eso es lo que hemos visto antes, de que el problema que tenemos es que conviene tomar los hidratos de carbono integrales, que tienen todo, es decir, que tienen salvado, germen y endospermo, para que esos cereales integrales, pues eso, tengan la fibra y tengan esas vitaminas y esos antioxidantes necesarios. Igualmente, los alimentos ultraprocesados pues tienen lo que hemos visto: sal, aditivos y contaminantes. La sal, al final, es el 40% sodio y el 60% es cloro. Y el sodio es muy importante porque va a regular el volumen sanguíneo y presión arterial, va a regular la actividad muscular y nerviosa, es importante también en el equilibrio de líquidos y en el transporte de nutrientes.
pero la OMS recomienda un consumo de hasta 5 gramos al día, mientras que el consumo en España es de unos 10 gramos al día. Con lo cual, al final, el problema no va a estar en la sal, sino que en los alimentos ultraprocesados que tomemos tienen mucha sal, por eso consumimos más sal de la necesaria. En los panes industriales, en los platos preparados, en las carnes procesadas, todos tienen mucha sal. Y el exceso de sodio lo que va a provocar es hipertensión y mayor riesgo de infarto. En cuanto a los aditivos son sustancias que se añaden a los ultraprocesados para modificar la textura, el sabor, el color, ya lo que hemos visto, que sean más palatables, que sepan mejor, que la textura sea agradable, y para facilitar el proceso de elaboración, conservación y almacenado de estos ultraprocesados. Así tenemos los conservantes, los colorantes, los potenciadores de sabor, los espesantes, los edulcorantes, es decir, todos estos aditivos que al final muchas veces son sustancias tóxicas. Igualmente con los contaminantes. Los contaminantes son sustancias tóxicas que se generan en el proceso de elaboración. Y en concreto, por ejemplo, por poner un ejemplo, está la acrilamida, se va a generar en el horneado o fritura de los hidratos de carbono, especialmente en las patatas fritas. Y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer dice que es probablemente cancerígena. Es decir, que realmente los alimentos ultraprocesados tienen muchos productos tóxicos. A eso, por si no tuviéramos suficiente, añadimos que los alimentos naturales realmente ya no son lo que eran. ¿Por qué? Pues por ejemplo, con la agricultura industrial se utilizan abonos y pesticidas, la tierra ya no tiene los mismos nutrientes que tenía antes, generalmente se recogen también antes de estar maduros, porque se tienen que trasladar muy lejos, con lo cual para mantenerlos frescos, digamos, se recogen antes. Y bueno, pues se ha visto que realmente las frutas y verduras contienen hasta un 40% menos de vitaminas y minerales que las que tenían hace 50 años. Por otro lado, los pescados, pues igual, ya sabemos todos, el tema de la contaminación de mares y océanos, por el tema de plásticos, el tema del mercurio, y los pescados que son de piscifactoría, lógicamente son alimentados con piensos, con lo cual no es lo mismo tampoco. Igualmente pasa con las carnes, no es lo mismo una carne alimentada con pasto que alimentada con piensos. Todo esto, ¿qué va a producir? Pues va a producir unas alteraciones en la microbiota intestinal. Y la microbiota intestinal, ¿qué es? Pues es un conjunto de bacterias buenas, digamos, que tenemos en nuestro intestino que tienen múltiples funciones. Y entre ellas, por ejemplo, tienen funciones metabólicas, es decir, son capaces de sintetizar vitaminas y ácidos grasos, facilitan la absorción del calcio, del magnesio y del hierro. También tienen funciones defensivas, ya que generan compuestos antimicrobianos para luchar contra las bacterias y los virus. Y por otro lado también tienen una función trófica, es decir, lo que va a hacer es mantener un poco el epitelio intestinal para que no se absorban esos productos tóxicos, ¿de acuerdo? Y regula el funcionamiento también del sistema inmunitario. Con lo cual, si alteran la microbiota intestinal, lo que se va a producir es que esa gran cantidad de antinutrientes que tomamos al final pasen a la circulación sanguínea y van a producir lo que se llama la disbiosis o permeabilidad intestinal. Van a romper esa barrera intestinal que tenemos por la microbiota, la van a romper y aquellos productos tóxicos van a pasar a la circulación y van a producir generalmente bastantes enfermedades como son las alergias, las enfermedades autoinmunes, las infecciones, el hígado graso, la hipertensión, el cáncer, la Alzheimer, es decir, que van a ser fuente de múltiples enfermedades. Al final, esto es un problema de la sociedad occidental. ¿Por qué? Se ha visto que en las culturas indígenas realmente la microbiota intestinal es mucho más rica y esto lo que hace es protegerle de estas enfermedades que tenemos producidas por los ultraprocesados, digamos, por los alimentos procesados, por nuestra alimentación occidental. ¿Cómo regeneramos esa microbiota? Pues contacto con la naturaleza y tomando el sol, hacer deporte, el ejercicio es muy importante para mantener la microbiota intestinal, tomar alimentos ricos en fibra, ya que esa microbiota intestinal, esas bacterias que se llaman probióticos se van a alimentar de fibra, y si no, pues ya con suplementos de probióticos y prebióticos. Probióticos se llama probióticos a las propias bacterias, ¿vale?, que tenemos en el intestino, mientras que prebióticos es el alimento de los probióticos, ¿vale?
¿Qué alimentos son ricos en probióticos? El vinagre de manzana sin filtrar, se ha visto que es muy rico, los encurtidos y el chucrut, el yogur natural, el kéfir o kimchi, ¿de acuerdo? Otro de los problemas actuales que tenemos es evitar los fritos. Es decir, se han hecho estudios de la Escuela de Salud Pública de Iowa que realmente el aumento de consumo de alimentos fritos aumenta la mortalidad, ¿de acuerdo? ¿Cómo minimizar esos efectos? Pues simplemente, habría que utilizar el aceite de oliva virgen extra, hacerlo con un mínimo de aceite, no reutilizarlo porque el aceite se oxida en cuanto lo calientas a ciertas temperaturas, y evitar, por ejemplo, el aceite en algunos ingredientes que ya tienen su propia grasa, incluso, y ya si es imposible el no utilizar aceite, escurrir las frituras. Es decir, pero tenemos que evitar los fritos, es fuente de muchas enfermedades el tema de los fritos. Entonces, ¿cómo combatimos la inflación? ¿Cómo combatir la inflamación? Perdón. Pues ya vimos en vídeos anteriores que tenemos realmente un sistema que nos protege de las amenazas y un sistema regenerativo. Y podemos llegar a un punto en que debido al estrés o a la mala alimentación, esa inflamación se haga crónica, ¿de acuerdo? Y no dé tiempo a regenerar nuestros tejidos. Con lo cual, no pretendas construir un cuerpo sano a partir de productos insanos. ¿Por qué? Porque al final, muchas veces lo que hacemos es, a ver cómo te lo explico yo, es decir, si tenemos a nuestro organismo luchando continuamente contra esos productos insanos, al final no vamos a construir un cuerpo sano, ¿de acuerdo? Comiendo sano, evitamos que nuestro sistema inmunitario esté dedicado a luchar contra todos esos alimentos tóxicos que tomamos, generando esa inflamación crónica. Y vamos a dejar que nuestro organismo se dedique a reparar esos tejidos dañados y eliminar la inflamación crónica que nos provoca el dolor crónico. ¿Cómo combatimos la inflamación entonces? Eliminando los alimentos ultraprocesados, eliminando los hidratos de carbono no integrales, tomando alimentos ricos en omega 3, ya hemos visto cuáles son, haciendo ejercicio diario, muy importante la vitamina D, simplemente con tomar el sol unos 20 minutos al día es suficiente, y dejar de fumar. ¿Y cómo combatimos nuestro dolor? Aparte de cómo hemos combatido nuestra inflamación, existen diferentes alimentos o sustancias que se han visto que son buenas para combatir nuestro dolor. Por ejemplo, la piña pues contiene bromelina, que lo que va a producir es una disminución de la inflamación. El jengibre también es muy bueno, se ha visto que favorece la digestión y disminuye la inflamación estomacal, aliviando el dolor muscular y articular. La cúrcuma es un potente antioxidante y antiinflamatorio y también se ha visto que es ideal para tratar la artritis. Las cerezas también, se ha visto que es rico en antocianinas, que es un flavonoide potente antiinflamatorio y antioxidante. El té verde también, se ha visto que contiene polifenoles que combaten el dolor y la inflamación. El magnesio también se utiliza mucho como relajante muscular y para combatir, por ejemplo, los calambres. En fin, que como conclusión tendremos que comer más comida real y menos procesada, con lo cual eso implica que vamos a tener que ir más al mercado y menos al supermercado y comer comida local y menos de otro lado, porque eso indicará que es una comida más sana. Y muchas gracias. Si habéis llegado hasta el final y os ha gustado pues darle al like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y pues activa las notificaciones. Si queréis dejar también algún comentario, pues lo podéis dejar ahí abajo en comentarios. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo.